En esta sección llamada la tesis de la semana vamos a promocionar una tesis muy interesante. Esta tesis habla de endodoncia y es el manejo que se le da a las molares con conductos curvos. Pasamos estudios para presentar nuestro video. Estamos en nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Nos encontramos en nuestra sección la tesis de la semana. En esta primera semana de abril hemos escogido una tesis de endodoncia, cuyo título es Influencia del acceso radicular cervical empleando instrumentos Gates, Gleiden y ProTapper en la determinación de la lima apical inicial y en su adaptación en conductos mesiovestibulares de primeras molares inferiores in vitro. Esta tesis fue realizada por la doctora Emma Carvajal Bernabé. Ella es egresada de la Universidad Federico Villarreal y esta tesis fue para obtener el título de cirujano dentista. Es una tesis muy bonita que vamos a ver a continuación con mayor detalle. El objetivo de este trabajo experimental fue evaluar la influencia del acceso radicular cervical empleando instrumentos Gates y ProTapper en la determinación de la lima apical inicial y su adaptación a 1 milímetro del foramen apical de conductos mesiovestibulares de primeras molares inferiores. Les explico un poquito más esta parte. En realidad, si nosotros nos damos cuenta, al momento de hacer una endodoncia en una molar inferior, nos encontramos con una gran dificultad, los conductos curvos. Y a veces, aparte de acceder y encontrar el conducto, los conductos mesiales, que generalmente son los curvos, que nos causa un poco de complejidad poder ubicarlos, existe otro gran problema que tenemos, que es la instrumentación adecuada hasta el límite SDC. Dada la curvatura, existen instrumentos de materiales mucho mejores que el que usamos convencionalmente, son las limas de níquel titanio, que tienen el efecto memoria y nos permite llegar a la curvatura, pero de todas maneras el acceso y la instrumentación se ve dificultada por este tipo de conductos, por la morfología que tiene. Es por eso que los especialistas en endodoncia y los que se dedican a hacer endodoncia prefieren realizar un procedimiento llamado acceso radicular cervical. Aquí, como apreciamos en el gráfico, cuando el conducto es muy curvo, a nivel cervical se tiene que trabajar realizando cierto desgaste, tal vez con una fresa o tal vez con algún otro tipo de aditamento, para que el conducto, como podemos apreciar en el gráfico, al ser curvo, al tener un mejor acceso radicular cervical, el instrumento puede entrar con más facilidad, porque a veces tenemos el gran inconveniente de que nuestra lima inicial, la 15 por ejemplo, ingresa correctamente hasta el ápice, hasta el CDC, pero cuando vamos instrumentando en el transcurso de las siguientes instrumentaciones, ya las otras limas de mayor calibre ya no ingresan correctamente hasta el CBC. Entonces, aquí lo que se recomienda es realizar un acceso radicular cervical para que los instrumentos mayores también puedan ingresar a la instrumentación sin ningún problema. Y aquí podemos ver una definición de acceso radicular cervical, que es la rectificación de las irregularidades dentinarias y curvaturas, sumado a un ensanchamiento de la preparación de los tercios radiculares cervical y medio. Estamos hablando de los tercios de la raíz, el tercio cervical y el tercio medio, con desgaste y anticurvatura previo a la conductometría. Es decir, antes de hacer la conductometría vamos a hacer este acceso radicular cervical, mediante el cual vamos a desgastar algún tipo de irregularidades para que la lima de la conductometría y las limas de la instrumentación puedan ingresar con mayor facilidad y se pueda realizar una instrumentación exitosa. Para realizar este acceso radicular cervical, en este trabajo de investigación han comparado dos elementos, uno de ellos que son los instrumentos Gates, las fresas Gates que conocemos muchos de nosotros, y también tenemos los otros instrumentos ProTapper, que son en realidad las limas que se usan en los instrumentos rotatorios. Ahí podemos ver la variedad. Entonces el trabajo consiste en comparar estos dos instrumentos y ver qué tan favorable es para realizar una colocación de la lima apical inicial, que es para la conductometría, y para la futura instrumentación, qué tan efectivo es frente a los métodos convencionales.
Entonces se tomó como muestra 75 molares, que se dividieron en 3 grupos. El primer grupo de 25 molares se trabajó el acceso radicular cervical con los instrumentos Gates. Los otros 25 se realizaron el trabajo con los instrumentos ProTapper, y el 25, que es el grupo control, no se hizo acceso radicular cervical. Entonces vamos a ver si existen diferencias significativas realizando acceso radicular cervical frente al grupo control, y si existen diferencias significativas entre uno y otro instrumento, para lo cual también es bueno recalcar que se han realizado este trabajo en los conductos mesiovestibulares de la primera molar inferior. Este estudio, como les había comentado al inicio, ha sido in vitro. El resultado que tenemos es que hay una diferencia estadísticamente significativa entre el acceso radicular con los instrumentos, llámese las fresas Gates o también los instrumentos ProTapper en relación al control. Si nosotros nos damos cuenta, el control más o menos estamos hablando de un porcentaje menor al 10% comparado con la efectividad de las fresas, y de los otros instrumentos rotatorios hay una gran diferencia significativa. Quiere decir que realizar un acceso radicular cervical nos da bastante ventaja respecto a que así no lo hiciéramos. Entonces aquí tenemos una conclusión: el acceso radicular cervical empleando los instrumentos influye significativamente en relación al grupo control, mejorando la determinación de la lima apical inicial y su adaptación a 1 milímetro del foramen apical, es decir, el CDC. Sin embargo, cabe recalcar que la adaptación no fue completa por la forma del conducto. Ahora, la pregunta es, ¿existe diferencia significativa entre un instrumento y otro instrumento? Lo vamos a ver a continuación. El resultado nos dice que no existe diferencia significativa entre los grupos de instrumentos Gates y ProTapper en la adaptación de la lima inicial. Cabe recalcar que el aporte de este trabajo de investigación es la importancia de que cuando uno se encuentra con conductos curvos de molares inferiores, hagamos este acceso radicular cervical, que nos va a permitir un mejor acceso y una mejor adaptación a nuestra lima y una futura instrumentación, y esto va a garantizar el éxito de nuestro tratamiento de conducto. Estuvo con ustedes la tesis de la semana. Pasamos estudios para la entrevista con la doctora Emma Carvajal. Muchas gracias. Continuando con nuestro programa Paseando por la Biblioteca, hicimos una revisión a nuestra tesis de la semana, que habla de endodoncia y sobre la importancia de hacer un acceso radicular cervical con instrumentos, ya sea las fresas Gates o los instrumentos rotatorios ProTapper. Nos dimos cuenta que en este trabajo es mejor, la conclusión general de este trabajo podría ser que es mejor hacer el acceso radicular para tener mejor facilidad de trabajo en los conductos curvos que no hacerlo. Tenemos aquí como invitada a la autora de la tesis de la semana, la doctora Emma Carvajal Bernabé. Ella es egresada de la Universidad Villarreal, mi alma mater. Doctora, bienvenida a su programa Paseando por la Biblioteca. Y ¿nos pudiera explicar brevemente de qué trata su tesis? Es bueno escuchar el trabajo de la autora, cómo lo ha hecho, y bueno, una pequeña referencia, algo sucinto y muy breve más o menos, de qué trata su tema de investigación y cuál ha sido la importancia de hacerlo, doctora. Buenos días, doctor, muchas gracias por la invitación. El trabajo básicamente trata sobre la importancia de realizar un acceso radicular cervical, sobre todo en conductos curvos, ¿no?, de molares, en conductos mesiales de molares inferiores y conductos vestibulares de molares superiores. Ahora, ¿por qué es importante este procedimiento? Porque cuando nosotros nos enfocamos al tratamiento de molares, suele representar un tratamiento dificultoso, un tratamiento muy complicado, muchas veces desde pregrado, ¿no? Es ahí donde nace la idea de realizar este trabajo. Cómo hacer que una endodoncia en molares sea mucho más fácil realizarla, ¿no? La otra premisa por la que partí también para realizar ese trabajo fue, existe un término en endodoncia, en la literatura endodóntica, que dice que nosotros deberíamos instrumentar los conductos 3 limas a partir de la primera. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo determinamos esta primera lima?, ¿no? Esas fueron básicamente las inquietudes por el cual me animé a realizar este tema, y junté esas dos premisas para realizar el proyecto.
El tema trata sobre el procedimiento que se realiza el acceso radicular en estos conductos curvos, ¿no? Se han utilizado dos grupos experimentales y un grupo control, ¿no? El grupo experimental fue realizado con las fresas Gage-Liden y el otro grupo experimental con las fresas ProTaper, los instrumentos rotatorios, y el tercer grupo, que fue el grupo control, donde no se realizó acceso radicular cervical. Entre los principales objetivos fue básicamente determinar la lima apical inicial, ¿no? La importancia de la lima apical inicial es que esta lima a nivel del diámetro anatómico debería cubrir la mayor parte del conducto en esta zona, ¿no? Esto fue comprobado mediante cortes transversales a 1 milímetro del foramen apical, y se ha comprobado que cuando no se realiza un acceso radicular cervical, que es el grupo control, la lima apical inicial variaba entre una lima número 8 y un número 15, a lo mucho, ¿no? Siendo como un promedio 10 u 11. En el caso de los grupos experimentales donde sí se realiza un acceso radicular cervical, la lima apical inicial varía entre un número 15 como número mínimo y un número 30 o 35, se han encontrado conductos. ¿Esto qué significa? Que a nivel apical el diámetro del conducto no es tan estrecho como solemos creer, ¿no? Ahora, esto conlleva a que si la lima adapta muy bien a nivel apical, entonces va a empezar a limpiar mejor, ¿no? A limpiar las paredes a nivel apical. Lo que generalmente, si no se empieza por ejemplo, si se empieza la instrumentación con una lima número 10 y nos guiamos por el término de instrumentar 3 o 4 limas a partir de esa primera lima, estaríamos llegando hasta una lima 25 o 30. Sin embargo, los antecedentes que he encontrado es que el diámetro anatómico varía entre una lima número 30 y 35 en el caso de conductos mesiovestibulares, que fue el tema de investigación, ¿no? Básicamente en eso se relaciona el trabajo. Y el resultado que usted encontró, doctora, ¿cuál ha sido en el trabajo de investigación? Hay diferencias significativas entre el grupo control y los grupos experimentales. O sea, que trae muchos beneficios realizar un acceso radicular cervical, ya sea con instrumentos Gage-Liden y con instrumentos ProTaper, ya que entre ambos grupos no se han encontrado diferencias significativas. Sin embargo, cuando nosotros comparamos el grupo control, donde no se realiza este procedimiento, comparamos con ambos grupos, sí existen diferencias significativas. Entonces, ¿eso qué significa? Que el hecho de realizar este acceso radicular cervical, que consiste en el desgaste que se hace a nivel en el desgaste y la corrección de esta curvatura e irregularidades a nivel de tercio cervical y medio, trae ventajas en determinar esta primera línea, ¿no? Básicamente eso es los resultados. Muy bien, en realidad la conclusión de este trabajo de investigación consiste en que es mejor hacer un acceso radicular cervical usando una variedad de instrumentos que no hacerlo, porque no hacerlo nos va a tener muchos problemas y complicaciones en cuanto a la endodoncia. Claro. Todo esto, doctora, cabe recalcar que se tiene que hacer antes de la conductometría, ¿no es cierto? Exacto. Cuando nosotros empezamos un tratamiento endodóntico, luego del diagnóstico, claro está, comenzamos con el acceso coronal o la apertura cameral, ¿no es cierto? Tradicionalmente, luego de la apertura cameral, nosotros empezamos a tomar una conductometría o hacemos una conductometría tentativa, ¿no? En este momento, cuando nosotros empezamos a tomar esta conductometría, es donde automáticamente se está determinando esta primera lima. ¿Por qué? Porque a partir de esta lima nosotros empezamos a instrumentar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ventajas también nos trae el realizar el acceso radicular cervical? Determinar muy bien la longitud de trabajo. Porque si nosotros determinamos antes, entonces es probable que esta longitud de trabajo varíe. Y también hay estudios que indican que hay variación de la longitud de trabajo luego de realizar el acceso radicular cervical. Cierto, en realidad, doctora, pasa, uno está instrumentando con una medida X, con una 15, 20, cuando quiere instrumentar con el 25 ya no ingresa todo el conducto, y ese es un gran problema que tiene mucho en endodoncia y pasa a nivel de los odontólogos de práctica general. Entonces, realizando este acceso radicular cervical vamos a tener ya una longitud constante y no vamos a tener esta complicación, ¿no? Ya no va a variar la longitud de muy interesante el aporte. Doctor, algo que se estarán preguntando los televidentes y incluso yo, ¿cómo puedo hacer yo para hacer este acceso radicular cervical? Usando, por ejemplo, a mí me es más conocida no me dedico mucho en endodoncia, las fresas Gates, no todos lo tienen en consultorio. Entonces, ¿usted me pudiera describir de una manera
su cinta breve, ¿cómo puedo hacer yo, después de hacer la apertura cameral, cómo hacer yo este acceso radicular cervical para tener esa facilidad al hacer mis endodoncias? Claro. Luego de la apertura cameral, cuando nosotros empezamos a ver ya la longitud aproximada del conducto, de todo lo que es el tamaño del diente, la odontometría, mejor dicho, ¿no? Lo que podríamos hacer para el caso de las fresas Gates es determinar la tercera parte del tamaño del diente y tratar de explorar a nivel de esta zona. Después lo que hay que hacer es tratar de ingresar con una lima número 40, ¿no? Y hacer movimientos horarios y antihorarios y tracción siempre a hacia la zona de seguridad, no hacia la zona de peligro, que es la zona que está cerca a la furca, ¿no es cierto? En todo caso, hacia mesial sería la zona de seguridad. Claro, en este caso sería hacia mesial y hacia vestibular, ¿no es cierto? Después tratar de ingresar con una fresa Gate Leaden número 3 hasta donde ingrese sin hacer ninguna fuerza, solamente tratando de ingresar, no hacer ninguna fuerza hacia apical, ya hacia la zona nada más, movimientos de entrada y salida como pinceladas. Luego pasar a una lima número 30, ¿no? Lo mismo hasta donde ingrese, movimientos horario, antihorario y tracción hacia la zona de seguridad. Después una fresa Leaden número 2, luego con una lima número 30, el mismo procedimiento, y luego una fresa Leaden número 1. Estas fresas, doctora, ¿hasta más o menos dónde pudiera entrar? Hasta tercio medio. Tercio medio radicular. Tercio medio radicular. Tercio medio radicular. Pero las fresas 3 y 2, que son un poco más agresivas, solamente ingresan en el tercio cervical. Solamente tercio cervical. Perfecto. Por el mismo hecho que al inicio el tercio cervical está todavía estrecho, ¿no? O sea, el mismo hecho de que el tercio cervical y el tercio medio estén estrechos no permite un acceso directo hacia el tercio apical. Y el tercio apical en endodoncia es considerado la zona más crítica de todo el tratamiento. ¿Por qué? Por el difícil acceso que tenemos a esa zona. Entonces, con este procedimiento se facilita la entrada más directa y si fuese posible en línea recta hacia esa zona. ¿Y la presión que debemos aplicar al momento de que gire la fresa tiene que ser suave, doctora? Es una presión suave, no hay que hacer resistencia, hay que tratar de sentir, como en endodoncia todo es mediante percepción táctil, entonces no hay que hacer fuerza hacia apical, solamente hasta donde ingrese, movimientos de entrada y salida. Claro, porque si hacemos una presión fuerte, doctora, puede fracturarse incluso la fresa. Claro, siempre con una irrigación constante, un lavado constante, ¿no? Para que no haya otros accidentes también. Doctora, nos hablaba usted de la forma o la técnica de cómo realizar un acceso radicular cervical con las fresas Gates. Las otras fresas que usted utilizó, que son las ProTaper, ¿el procedimiento es parecido? El procedimiento es parecido. Lo único es que cada sistema rotatorio tiene dentro de ellos una filosofía, ¿ya? En el caso de los instrumentos ProTaper se dividen en dos, ¿no? Unas limas que son limas de... lo que lo denominan limas shaping file, y las otras que son finish file, o sea, limas de terminación, ¿no? El acceso radicular cervical en el caso de este sistema ya está inmerso, o sea, todos los sistemas rotatorios que están saliendo al mercado, que ya están siendo utilizados además en nuestro medio, ya vienen con este nuevo sistema, ¿no? O sea, ya están inmersas, e incluso la conicidad o el taper del instrumento ya viene siendo mayor a nivel cervical, y poco a poco va reduciéndose a nivel apical. Entonces esto facilita que al momento de ingresar con estas limas dentro del conducto, por la misma conformación del instrumento, el propio conducto se va enderezando, ¿no? Lo que de repente con las fresas Gate Leaden lo que hay que hacer es hacer un poquito más de esfuerzo y pegarnos hacia la zona de seguridad. Pero eso no quita también que con los instrumentos rotatorios ProTaper hay que pegarnos hacia la zona de seguridad y cuidar mucho la zona de la furca. Podemos concluir entonces que en realidad si se hace la endodoncia con instrumentos rotatorios ya está incluido el concepto, ya está inmerso el concepto de acceso radicular cervical, pero las personas que todavía hacen las endodoncias, que es un gran número manual, con las limas manuales, pueden tener como ayuda las fresas Gates, doctora. Claro, las fresas Gates. Quería mencionar algo, que la técnica que le di, ¿no? Es una técnica que se estaba empleando en la Facultad de Odontología de nuestra universidad.
y se está enseñando ya desde pregrado. O sea, los alumnos que están egresando de la facultad ya salen practicando esta técnica, entonces es muy significativo para ellos aprender ya desde pregrado esta técnica, ¿no? Y es básicamente en el servicio de endodoncia es donde ya los chicos están maestrando un poquito en esto. Doctora, ¿podemos invitarla a usted para una siguiente ocasión en donde en una maqueta podemos hacer una demostración en un video cómo realizar este acceso radicular cervical con las fresas Gates, capaz para ilustrar un poco a nuestros colegas de práctica general que ya tienen muchos años de egresados, cómo puedan realizar esta técnica y facilitar el tratamiento de endodoncia de molares, que en realidad a veces es un dolor de cabeza para muchos de nosotros? Sí, ya con mucho gusto, doctor, puedo traer las maquetas. Por supuesto, en realidad la endodoncia es una especialidad que requiere bastante paciencia. Por ejemplo, en mi época no enseñaban ese tipo de técnicas, ¿no? En la época de usted ya, bueno, están avanzando los conceptos en endodoncia. Una consulta que me queda pendiente, doctora. Así como tenemos las fresas Gates, tenemos los instrumentos ProTaper, que son ya endodoncia rotatoria. ¿Existe alguna otra, algún tipo de instrumental que nos pueda servir para tener el mismo fin que es el acceso radicular cervical? Sí, de hecho, existen. En realidad, este término acceso radicular cervical en los libros tiene diferentes nomenclaturas. Es un término que le hemos podido ser un poco más exacto, más preciso, cuando ya estoy realizando la endodoncia, básicamente con el doctor Luis Cafo, que pudimos armar, porque en inglés el término es pre-flaring, ya, que es básicamente un pre-ensanchamiento, ¿no? Pero a veces cuando se traduce al castellano, como que el castellano no refleja muy bien lo que es el concepto, por eso lo agregamos el nombre cervical, pero en realidad también se toca parte del tercio medio, porque esta curvatura se extiende hasta el tercio medio. Incluso Leonardo en su libro menciona como esa curvatura la primera curvatura del conducto, ¿no? Y la segunda es a nivel apical. Muy bien, es un tema bastante interesante. La verdad, los que hacemos endodoncia como práctica general nos hemos encontrado con dolor de cabeza de hacer pues una endodoncia molar. A veces los instrumentos finales no ingresan a la conductometría que hemos hecho, y verdad, con esta técnica vamos a poder mejorar nuestros tratamientos de endodoncia, y ya tenemos la promesa de la doctora para hacer un video y poder transmitirlo a todos ustedes para que ustedes puedan compartir también estos conocimientos y aprender en realidad esta técnica que, como le digo, doctor, en mis tiempos no conocíamos esa técnica de endodoncia. Nos va a facilitar bastante los tratamientos de conducto. Y ¿también se puede aplicar a molares superiores, doctora? Sí, también. Está indicado en todos los conductos curvos que nosotros encontremos, ¿no? En el caso de molares en el caso de molares superiores serían conductos vestibulares. En el caso de molares inferiores sería a nivel de los conductos mesiales, pero eso no quita también si encontramos un conducto distal o un conducto palatino curvo, o de repente con la primera curvatura un poco asentada, entonces que podemos realizarlo ahí el procedimiento, o incluso en premolares curvas también. Los antecedentes que yo he encontrado es que hay trabajos donde se realizan en premolares, y el hecho de realizar este procedimiento como el mismo en el sentido de corregir estas irregularidades que el conducto nos presenta por diferentes factores en esos 2/3, permite captar mejor el diámetro anatómico, ¿no? Que es uno de los puntos críticos en endodoncia, ¿no? Ahora, si nosotros determinamos muy bien esta lima apical inicial, nosotros vamos a poder terminar muy bien la conformación. Y terminar bien una conformación nos lleva a terminar muy bien lo que es la obturación. O sea, todo es una secuencia. Incluso teniendo un mejor acceso a nivel apical, vamos a hacer que nuestra aguja irrigadora ingrese mejor, ingrese en una línea recta, y que el reflujo también sea capturado más rápido, ¿no es cierto? Entre otros factores más. Una pregunta, doctora, para poder entender un poco más el término. ¿La línea apical inicial es la misma que usamos en conductometría? Sí. Perfecto. Es la misma lima que nosotros utilizamos. Sería mucho más fácil que nuestra lima apical inicial sea la lima de conductometría, o la lima con la que tomamos la conductometría, y sea también la lima con la que nosotros iniciamos la instrumentación biomecánica, ¿no? Porque refleja el diámetro a nivel vertical, que es la longitud de trabajo, y refleja el diámetro anatómico, que es a nivel transversal, a nivel apical.
Muy bien, en realidad es bastante interesante esta técnica de acceso radicular cervical. Incluso ya tenemos el sustento científico mediante este trabajo de investigación experimental que se hizo en la Universidad de Villarreal en el año 2011. No, 2009, 2010. 2009-2010, una tesis muy interesante. Les recomiendo que ustedes la puedan leer en nuestra biblioteca virtual. En la sección de tesis está en las tesis de endodoncia. Doctora Emma, la verdad ha sido bastante grato y bastante ilustrativa la entrevista que hemos tenido con usted. Hemos aprendido bastante de lo que es endodoncia. La verdad ya me dan ganas de hacer endodoncia ahorita también, incluso con esta nueva técnica tan interesante. ¿Algunas palabras finales, algún saludo que usted quiera brindar a nuestros oyentes? Bueno, primero agradecerle a usted la invitación. Ya, lo otro es agradecer también el apoyo de los asesores que tuve durante la realización de la tesis. Básicamente agradecer al doctor Luis Campos, ¿no? Con él hemos podido desarrollar y poner en claro algunos parámetros, algunos términos, ¿no? Los cuales están descritos también en la tesis en el sector de marco teórico, ¿no? Mandarle un saludo al doctor Luis Campos. No he podido pasarle la voz que iba a pasar la entrevista por el tema de tiempo. Y también mandarles saludo a todos los chicos que están todavía en la universidad y que no se deciden por hacer tesis. La verdad es que es una experiencia bonita, un poco estresante, sí, ¿no? Hay que tener mucha tolerancia para realizar una tesis y sobre todo esto concluirla, ¿no? Pero la satisfacción es bastante grande, doctora, claro. Usted acaba de mencionar. Queda mucho conocimiento, muchas experiencias, y cuando el conocimiento es bueno, no importa de qué universidad sea, pues, ¿no? Mientras contribuya a la carrera y mientras contribuya sobre todo a la odontología peruana para tener más experiencia y más técnicas mucho más exactas y mejorar el éxito clínico en el paciente. Muy bien, estuvimos con la doctora Emma Carvajal en nuestra sección La Tesis de la Semana. Vamos a dar paso a estudios para ya pasar a la siguiente y última etapa, que es la investigación bibliográfica de la semana, que nos habla de alveolitis seca. Es una complicación que siempre ocurre en el consultorio. A veces nos encontramos con un paciente aquejado con bastante dolor, entonces es importante conocer un poco la fisiopatología, conocer un poco lo que es las causas para poder hacer un tratamiento efectivo. Pasamos a los estudios. Josecito, la investigación bibliográfica de la semana. Estamos en la sección La investigación bibliográfica de la semana. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante, la alveolitis seca. Este trabajo fue realizado por el doctor José García Chávez de la Universidad Cayetano Heredia. La alveolitis seca es una complicación postoperatoria muy frecuente que ocurre en nuestros consultorios. Se caracteriza por la ausencia de coágulo después de una extracción, y esto conlleva que el paciente experimente bastante dolor y ella demora en la cicatrización. Esto nos ha pasado a muchos de nosotros. A veces nos vemos frente a este problema y tenemos las diversas actitudes y diversos tratamientos. Es importante conocer un poco más a fondo este tema y poder analizar las causas, la fisiopatología y también el tratamiento. Aquí podemos apreciar un alveolo, ¿no?, sin el coágulo, y el paciente con bastante dolor. Al ser el coágulo un relleno natural que promueve la cicatrización y no existir después de una exodoncia por la complicación, entonces se nos hace necesario hacerle un tratamiento. Colocamos un relleno artificial que pueden ser materiales no reabsorbibles como el óxido de cibugenol, bálsamo del Perú, gasa iodoformada como apreciamos en la diapositiva, pero también tenemos materiales que son reabsorbibles. Existen diversas marcas, una de las más conocidas es Alvogil, Alveolex. De esa manera nuestro paciente va a experimentar ya una mejora en su dolencia. Estos temas, vistos a profundidad y con mayor detalle, lo podemos apreciar en nuestra investigación bibliográfica. Aquí tenemos una diapositiva del contenido de esta investigación que los invitamos a que ustedes puedan revisar. Esta investigación está en nuestra biblioteca, que la podemos encontrar en www.tvcop.org.pe. Esta ha sido nuestra sección de investigación bibliográfica de la semana. Muy bien, estimados televidentes, eso ha sido todo por hoy. En realidad la entrevista de hoy ha sido bastante interesante, tanto en el libro hemos aprendido mucho sobre terceras molares retenidas, también la investigación de la doctora ha sido bastante interesante.
la solución a la complicación de hacer una endodoncia en conductos curvos. También muy importante la investigación bibliográfica de la semana, que nos está hablando del manejo de la alveolitis seca. Entonces ha sido un programa bastante interesante. Los invitamos a ustedes a que nos sigan el siguiente martes. Tenemos un programa muy interesante. Tenemos la entrevista con el doctor José Cabrejos Álvarez, quien nos va a hablar algo que también estamos de la mano en todo momento en nuestro consultorio: los antibióticos. El doctor es un experto en lo que es antibiótico terapia. Vamos a aprender muchísimo con él. Incluso nos va a mencionar cuál es el antibiótico que está ingresando al mercado, que promete ser la sensación. Entonces no se pierdan nuestro programa Paseando por la Biblioteca el martes, y vamos a hacer una pequeña acotación. A partir de la próxima semana nuestro programa va a empezar a las 11 de la mañana. Vamos a tener mucho más tiempo, vamos a tener muchas más primicias, novedades, y muy pronto vamos a tener algunas sorpresas en nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Estamos con la doctora Emma Carvajal. Doctora, acompáñenos a despedir nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Bueno, muchas gracias, doctor, por la invitación. La recomendación sería que sigan el programa, la verdad es que es muy interesante. Invitar también para que otros chicos también se animen a exponer su tesis y que el conocimiento sea un poco más compartido, ¿no? Eso es lo que... Muy bien, soy Jimmy Escanoa Olazo y este fue su programa Paseando por la Biblioteca.